3 errores más graves al practicar el canto en casa. En este video te cuento qué errores probablemente estás haciendo y por qué razón no avanzas en tu aprendizaje de la técnica vocal. Puedes hacerte daño, incluso disfonía o afonía. Consejos que te van a ayudar a aprender a cantar en casa mejor. En parte de mi alma, canta conmigo. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, suscríbete a este canal, actívate la campanita para no perder mis vídeos nuevos y también sígueme en mi Instagram, Bliss Natalia. Ahí es donde anuncio mis sorteos. El error número 1 es pasar directamente a cantar las canciones sin calentar previamente tu voz. Es un error muy grave, no por simple hecho de que tu voz va a sonar mucho peor sin calentarla previamente, sino porque incluso puedes hacerte daño. My room is a G-spot. Call me Mr. Flintstone. Call me Mr. Call me. Ten en cuenta que las cuerdas vocales son dos membranas muy pequeñas y muy delicadas. Y a la hora de cantar también estamos involucrando a varios músculos que están rodeando las cuerdas vocales. Sobre todo cuando tienes que cantar las frases o las notas altas, necesitas realizar los ejercicios de calentamiento vocal para no hacerte daño y para no quedarte afónico después de cantar 2 canciones. Todos los cantantes profesionales practican el calentamiento vocal antes de cantar. Así que yo te recomiendo dedicar por lo menos 15 o 20 minutos a los ejercicios de calentamiento vocal. Esta rutina de ejercicios debe incluir los ejercicios de respiración, como puede ser por ejemplo el trino de labios o la rrr. Ejercicios del pasaggio para que pases de tu voz de pecho a voz de cabeza suavemente y sin forzar la garganta. Y también algunas escalas. Verás que después de 15 o 20 minutos de calentamiento vocal, tu voz va a sonar mucho más nítida y proyectada y vas a tener más facilidad de llegar a las notas agudas. Si quieres encontrar más ejercicios de calentamiento vocal, te recomiendo ver mi playlist gratuito, Mejor Calentamiento Vocal. Te lo dejo aquí. El error número 2 es intentar cantar notas y frases musicales que están fuera de tu rango vocal natural y forzar la voz para intentar conseguirlas. My home, sweet home. Esto pasa muchas veces a los principiantes que no saben qué tipo de voz tienen, si soy barítono, si soy mezzosoprano, si soy soprano, o piensan que eso no tiene ninguna importancia. Es muy importante. Se clasifican las voces por su altura tanto entre las voces masculinas como entre las voces femeninas. Igual que hay hombres con voces muy graves y voces muy agudas, hay mujeres con voces muy graves, contraltos y con voces muy agudas, como las sopranos. Si todavía no sabes cuál es tu rango vocal, te recomiendo pasar mi test gratuito de tipo de voz. Lo tienes aquí en la esquina y también lo dejo abajo en la descripción de este video. Por ejemplo, imagínate la canción Contigo en la distancia. En vez de hacerla, es que te has convertido en parte de mi alma. Imagínate que esta canción es mucho más aguda que tu rango de voz natural. Tendrías que forzarte. Es que te has convertido. Sería un desastre. Pasaría lo mismo si intentases cantar esta canción en un tono muy grave, que no esté adecuado para tu tipo de voz. Es que te has convertido.
Aparte de que la canción en esta tonalidad no tendría ningún sentido. Y como la consecuencia, si vas a forzar tu garganta constantemente al intentar alcanzar esas notas agudas, vas a sentir la fatiga vocal, incluso disfonía o afonía. Y a largo plazo eso incluso puede llevar a alguna lesión vocal o nódulos. Así que es muy importante que elijas las canciones adecuadas para tu voz. El error número 3 es utilizar la respiración superficial. Si tú respiras de manera clavicular y encima por la boca y encima cantando, tú misma te estás agobiando, estás creando más constricciones en la garganta. Te va a faltar el aire, te vas a sentir más cansado enseguida. Incluso te puedes hiperventilar respirando de este modo y puedes sentirte mareado. Y sobre todo vas a crear esas tensiones innecesarias. Aprende a respirar de manera costodiafragmática, es muy importante. ¿Cuál es la clave? No tienes que levantar el pecho a la hora de respirar, no hagas esto. El pecho debe estar abierto y quieto. En cambio, debes mover tus costillas al inhalar el aire. Si te cuesta abrir las costillas, como el primer paso, puedes hinchar el abdomen. Es mejor que levantar el pecho. No tienes que dedicarte mucho rato al inhalar. No hagas... La respiración debe ser corta y profunda. Verás que una vez que acostumbres a este modo de respirar, vas a tener mucho más facilidad de aguantar las frases largas. Y también de alcanzar las notas agudas. En cambio, respirando de manera clavicular, te quedarías sin aire rápido y te costaría más a mantener esta voz tan proyectada. Si eres principiante y no sabes por dónde empezar, te recomiendo ver mi playlist gratuito para principiantes. Te lo dejo aquí en la esquina. Y como un bonus te voy a dar 3 pequeños consejos que te van a ayudar a aprender a cantar en casa mejor. Primero, hidrátate bien. Bebe el agua mientras estés cantando. No tiene que ser el agua ni caliente ni fría, tiene que ser agua de temperatura de ambiente. Segundo, mantén el descanso vocal entre tus sesiones. No tienes que cantar durante 5 o 6 horas seguidas, no es bueno. Es suficiente que practiques una vez al día. Practica 20 minutos de calentamiento vocal y puedes cantar el repertorio de tus canciones durante media hora o 1 hora. Y intenta dejar a tu voz por lo menos un día de descanso a lo largo de la semana. Procura de grabar tu voz de vez en cuando, así te vas a dar cuenta de todos los errores que debes corregir. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis videocursos en Udemy, tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando. Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.